Cuando estamos hablando de la oratoria, estamos hablando del arte de la palabra, de cómo una persona es capaz de transmitir un mensaje hablando, comunicando a un público, a un grupo de personas o a un individuo. La clave está en la capacidad que tiene el emisor para convencer a un receptor. Si te preguntara quién fue el orador más grande de la historia, ¿qué me dirías? ¿Que no sabes? Pues aquí te presentamos la historia de Demóstenes. Demóstenes nació en Atenas en el año 384 a.C. Fue contemporáneo de Aristóteles. Está entre los oradores más relevantes de la historia y dentro de los importantes políticos atenienses. Su vida se desarrolla en el cuadro de la política de los grandes reyes macedonios, Filipo II y Alejandro Magno. Frente al ejercicio macedonio, proclamó con sus palabras el valor moral de la antigua democracia ateniense y su derecho a dominar por una política hegemónica en el territorio griego. A contribución de sus ideales, Demóstenes puso su elocuencia arrebatadora, encendida en el fuego del amor patrio. Jamás hubo multitudes que se dejaran conmover como los atenienses por las palabras de un orador afortunado. En esta masa, Demóstenes logró avivar la esperanza de los espíritus abatidos, reafirmar las voluntades tensas y quebrantar los planes de sus adversarios. Los torneos oratorios que sostuvo con sus rivales políticos, por ejemplo, con Esquines, quien fue un duro rival de Demóstenes, con quien se enfrentó tanto políticamente hablando como judicial. Cabe decir que ambos elevaron a una categoría sin par la elocuencia del mundo antiguo. Ya en el siglo III fue considerado como el más ilustre orador griego y alrededor de su persona empezaron a tejerse las leyendas de los héroes. Demóstenes fue posiblemente el más grande orador que el mundo haya conocido. La tradición antigua nos ha transmitido detalles de su vida, algunos de los cuales tiene algo de leyenda, como el pretendido tartamudeo de Demóstenes, que éste habría corregido ejercitándose en hablar con un pequeño guijarro introducido en la boca. Nació en una tranquila villa situada aproximadamente a 10 kilómetros de Atenas. Su padre contaba con una fortuna considerable reunida en el ejercicio de su artesanía. Poseía una fábrica de cuchillos y otras de muebles, en las que empleaba trabajo de unos 50 esclavos. Murió cuando su hijo no tocaba más que 7 años de edad. No olvidó, sin embargo, designar en vida 3 tutores, 2 de su sobrino y 1 de sus amigos de infancia, a lo que encargó administrar sus bienes. Pero estos tutores no cumplieron con la misión que les había sido confiada, disipando gozosamente la herencia a su cargo. Aún cuando contaba con una salud bastante precaria, Demóstenes persiguió los estudios que correspondían a su situación social, convirtiéndose en un joven ateniense sumamente instruido y provisto de un carácter e inteligencia que las circunstancias no tardarían en poner a prueba. Cuando alcanzó la mayoría de edad, sus tutores tuvieron que declarar una suma hereditaria muy inferior a la reclamada por Demóstenes. En un principio, ellos trataron de llegar a una conciliación con el heredero, y las transacciones se prolongaron durante casi 2 años. Finalmente, el joven decidió llevar la cuestión frente a los tribunales. El justo derecho de Demóstenes fue allí reconocido, pero la herencia había quedado reducida a muy poca cosa. Estos dolorosos conflictos habían empujado a Demóstenes a luchar vigorosamente por sus derechos, contribuyendo al mismo tiempo a la formación de su carácter. El largo proceso, por otra parte, incitó al joven a cultivar el arte de la oratoria. En consecuencia, Demóstenes había completado en ese período su formación y elegido su vocación, sería orador y político. Inició entonces su formación profesional como abogado, encargándose de causas privadas, dando lecciones y mezclándose en la vida política. De acuerdo con la costumbre en vigor en Atenas, el querellante debía exponer personalmente su caso, pero en la práctica era un abogado el que redactaba el alegato, que luego era leído personalmente por el interesado. Según una ley de Atenas, los ciudadanos de una determinada condición social estaban obligados a asumir personalmente el mando de un trireme. Los tríremes eran antiguos barcos de guerras y debían proceder a su costa al enrolamiento e instrucción de la tripulación.
Demóstenes, que había alcanzado una situación material sumamente acomodada gracias a sus talentos de orador, no quiso subtraerse a esta ley y armó un tríreme teniendo esta manifestación del patriotismo. Demóstenes comenzó a destacarse rápidamente en estas actividades. Antes de los 30 años ya había pronunciado 3 discursos políticos y un discurso delante del pueblo. Hizo una aparición en la escena pública en un período particularmente delicado de la historia de su ciudad y de toda Grecia. Un rey extranjero supo aprovechar las rivalidades y debilidades de los griegos para dominarlos. Este gran conquistador era Filipo de Macedonia, hombre de una gran inteligencia y sin escrúpulos, a la vez prudente y audaz. En un primer momento se inmiscuyó, es decir, se entrometió en las rivalidades de los estados griegos y atacó luego a Atenas y Tebas, que salieron demasiado tarde para defender su libertad común. Demóstenes fue el jefe y animador del partido nacionalista que trató de impedir la sumisión de Grecia a Filipo. El ideal de este gran hombre era el de hacer que Atenas reconquistara dentro del mundo helénico la supremacía que correspondía a su grandeza intelectual y artística, pero no tenía las aptitudes ni las influencias necesarias para aplicar sus ideas políticas, sobre todo frente a adversarios como Filipo y más tarde a Alejandro Magno, que eran grandes jefes militares. Cuando Filipo, en el año 351, trató de apoderarse de la parte sur de Grecia, Demóstenes pronunció un discurso, la primera de sus feroces requisitorias contra el rey de Macedonia, que tomaron el nombre de Filípicas, término que se convirtió en el lenguaje común, en sinónimo de toda invectiva enérgica y ardiente. Una invectiva es un discurso o escrito duro y violento contra persona o cosa. A través de resonantes discursos, Demóstenes trató de hacer comprender a los atenienses la necesidad de la intervención, pero Filipo favoreció hábilmente sin levantamiento en la isla de Eubea, muy cercana a Atenas, obligando a esta ciudad a concentrar sus fuerzas. Demóstenes formó parte de la embajada enviada ante Filipo para entablar negociaciones. Las tratativas fueron sin embargo frenadas por el astuto macedonio. Entre tanto, continuó las operaciones contra los aliados de Atenas. Filipo consolidó su posición en el Consejo de Estados griegos, mientras que Atenas, considerándose lesionada en sus intereses, pretendía denunciar el tratado. Hacia fines del año 340, los acontecimientos se precipitaron y la guerra estalló. La batalla decisiva en Queronea, los tebanos y atenienses fueron derrotados. Atenas debió de soportar la pérdida de 1000 muertos y 2000 prisioneros, y Demóstenes, que había tomado parte de la lucha, participó también en la retirada. Atenas se hallaba, sin embargo, dispuesta a continuar luchando sin cartel, pero Filipo, que preparaba una campaña contra los persas, prefirió concluir sin tratado. El partido de los atenienses aprovechó la favorable ocasión para atacar a Demóstenes. Se encontraron numerosos cargos con que acusarlo, pero no lo lograron rebajarlo ante los ojos del pueblo, que llegó a testimoniarle su estima encargándole pronunciar la oración fúnebre de los muertos en Queronea. Pero lo atacaron nuevamente y debió entonces defenderse personalmente en un discurso sublime de nombre por la corona. En el año 336 murió Filipo, lo que no evitó que Atenas cayera pronto bajo el yugo de Alejandro Magno, que se hallaba decidido a consolidar la dominación macedónica. Demóstenes, después de haber manifestado ruidosamente su alegría a raíz de la muerte de Filipo, corriendo el riesgo de atraer sobre su persona la cólera de Alejandro Magno. En el año 324, Demóstenes fue de nuevo atacado violentamente, comprometiéndolo en un escándalo. Árpalos, amigo de Alejandro y ministro de Finanzas Macedonia, después de haber desertado con una parte de la flota y llevando una suma considerable del tesoro, solicitó en Atenas asilo político. Cuando los macedonios exigieron que Árpalos le fuera entregado, Demóstenes decretó su detención e hizo depositar el tesoro en litigio en la Acrópolis. Pero Árpalos huyó y el tesoro se redujo a la mitad del monto declarado en un principio. Se extendió entonces el rumor de que alguien se había posesionado del tesoro desaparecido y Demóstenes exigió que se iniciara una investigación.
Cuando el informe fue publicado, contenía una lista de las personas que se habían beneficiado con los fondos malversados. Entre ellos figuraba Demóstenes. Este fue entonces encarcelado, pero logró fugarse, exiliándose voluntariamente. Algunos meses más tarde, en el año 323, se tuvo noticias de la repentina muerte de Alejandro Magno. Surgieron entonces esperanzas de poder llevar a cabo la liberación de Grecia, mediante una campaña contra los macedonios, comandados por Antípatro, uno de los generales de Alejandro. Los atenienses, sin embargo, fueron derrotados después de un primer triunfo, exigiendo a Antípatro una rendición incondicional y la entrega de todos aquellos que por estas acciones habían sublevado al pueblo. Demóstenes fue condenado a muerte por contumacia o rebeldía, y en octubre del año 322 huyó a la isla Calauria, donde se refugió en el templo de Poseidón. Un escuadrón de soldados macedónicos fueron enviados. Sin embargo, no osaron en violar el recinto sagrado de esos lugares consagrados al dios del mar, y gritaron a Demóstenes que se rindiese, asegurándole la clemencia de Antípatro en caso de hacerlo, a la cual Demóstenes le respondió con desprecio. Simuló la redacción de una carta a sus amigos y, llevando la pluma en su boca, aspiró el veneno que en ella estaba oculto, cayendo fulminado al pie del altar. Demóstenes fue sepultado primero en Calauria y 40 años más tarde en Atenas. Se le erigió una estatua con el siguiente epitafio: si tu fuerza, Demóstenes, hubiera sido igual a tu genio, Grecia no habría jamás debido inclinarse ante sus vencedores. Te invitamos a que te suscribas y que nos sigas por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Esto es Históricamente.